Lo prometido es deuda. Aquí traemos a la nueva generación del Suzuki Swift. Un Suzuki Swift que tiene dos noticias un poco malas. La primera, se ha desaparecido ya de la gama el Suzuki Ignis. Pero con ello trae una noticia buena, que mantiene las tracciones 4x4 en dos versiones del acabado S2 y S3 de la nueva gama del Suzuki Swift. Pero tenemos una segunda mala, que es que desaparece la gama del Suzuki Swift Sport. Sin embargo, tenemos una nueva línea de diseño, nuevo equipamiento, ayudas a la conducción actualizadas a día de hoy y mantenemos también la etiqueta Eco, una etiqueta muy codiciada a día de hoy. Así que nada, vamos a conocer a fondo este Suzuki Swift y además el acabado automático. Bueno, vamos a conocer un poco este Swift de nueva generación. Ya en la presentación nacional pude dar un pequeño intro de sensaciones, pero aquí vamos, como siempre, a dar nuestro punto más exclusivo y más a fondo de este nuevo modelo. Estamos ante la cuarta generación, una cuarta generación donde Suzuki, al menos aquí en Europa, quiere seguir ofreciendo un modelo con buena calidad, un diseño, vamos, único, porque es un compacto que no es un copia y pega de otras marcas y otros grupos del mundo del motor, así que tenemos un coche con una seña de identidad exclusiva, un coche que ahora mismo mantiene con unas ópticas muy estilizadas hacia la parte de la aleta, un capó que prácticamente tapa así como si fuese una capucha o un sombrerillo. La verdad es que le sienta muy bien porque tenemos toda esta zona de la aleta a la vista y un paragolpes que va justo en toda esta parte con el logo de Suzuki, toda esta zona de carenado también de nuevo formato donde incluyen aquí el radar, la matrícula y este pequeño lip en color plástico negro para darle un acabado deportivo. Además vemos un estilo muy bonito y este color que a lo mejor en cámara no da tanta vistosidad, pero es que os aseguro que en persona lo tenéis que ver. Un coche y un color que llama mucho la atención. En este caso estamos con el acabado S3, el más alto de gama. Equipa estas llantas pulidas de muy buen diseño en tamaño 16 pulgadas y unas gomas 1,85-55 de perfil. Y ya encontramos todo este lateral, un lateral que viene con líneas de tensión en esta zona de la aleta que os he comentado antes y va marcando toda la parte de la puerta, se desvanece justo aquí en la parte central y obviamente para la parte ya de la cintura trasera vuelve a marcar en doble línea. Un detalle en esta cuarta generación es la posición de la maneta de la puerta trasera. Volvemos a generaciones ya segunda, tercera generación del Swift, donde, bueno, en la tercera, que es la anterior a esta, sí que lo tenía en esta zona del pilar C. En este caso volvemos a la segunda generación, donde la tenía ubicada en la parte baja de la puerta. Aquí vemos la doble tonalidad, donde da esta sensación de techo flotante. Vemos este pilar A algo más recto de lo que estamos acostumbrados a ver, al igual que en el pilar C, un toque bastante recto, dándole este diseño tan característico del Swift. Y en este caso llevamos la doble tonalidad de colores y en este caso llevamos un gris oscurillo en la parte alta. Llegamos a la trasera, una trasera donde también han llevado cambios sustanciales con unos nuevos pilotos, también con firma lumínica LED, una luneta bastante pequeñita. Vemos este pequeño alerón también con su tercera luz de freno, una pequeña escobilla para limpiar esta luneta y tenemos aquí todo lo que es el nombre Swift, el logo de la marca y la firma Hybrid justo aquí en el portón. Vemos también aquí debajo del logo Swift la cámara marcha atrás, la cual equipa este acabado, sensores traseros para el aparcamiento y un paragolpes con un diseño bastante recto y con una terminación en la parte central con la luz antiniebla, un detalle bastante deportivo para esta saga. Así que nada, si os gusta este diseño, este color, tenéis también una gama de colores muy atractiva. Aquí os dejaré una imagen con todos los colores y dejarme vuestros comentarios, ¿qué opináis de este diseño? Mientras tanto, vámonos para adentro. Bueno, vamos a empezar mirando el maletero, portón manual, y aquí encontramos un maletero de 265 litros y 980 litros en capacidad máxima, abatiendo los asientos en formato 60-40.
que tenemos también la opción de tirar desde aquí y abatirlos desde el maletero. Un maletero con unas formas muy típicas de este tipo de coches, un coche urbano que, bueno, que si estás buscando un maletero un poco más espacioso, sí es verdad que sus competidores de otras gamas está un poco más logrado, ¿no? En el entorno de los 300 litros, pero este coche tiene otras capacidades como unos tamaños más contenidos y otros detalles que te puede resultar más interesante para tu día a día. En este caso, aquí debajo llevamos únicamente una pequeña zona para lo que es el tema de quitante y pinchazos y triángulo de seguridad, tema de emergencia y poco más. Así que bueno, vemos materiales bastante justillos, una bandeja aquí en tela, todo con chapa descubierta, y en esta zona es la única parte donde lleva algo de tapizado y una pequeña zona de plástico. Todo esto quizás estéticamente te puede resultar algo diferente a otros modelos, pero evitamos los grillos, los ruidos a lo largo del tiempo. Así que es un detalle bastante bueno para un coche que apuesta por la durabilidad. Así que nada, vámonos para adentro. Vamos a ver las plazas traseras. La puerta no abre al 90 grados, pero tiene una buena apertura. Yo mido 1,77 y como veis entro sin mayor problema. En cuanto a espacio, aquí más de 4 dedos de separación a la rodilla, puedo extender las piernas y el espacio general es bueno. Aquí en cuanto al techo sí que tengo 2 dedos de separación, pero ya llegados a este pilar es bastante molesto, ¿no? Aquí ya voy rozando un poco con la cabeza en esta zona. Pero no nos olvidemos las cotas y el tamaño de este coche, así que ojito, que está bastante cómodo. En cuanto a acabados, pues una marca generalista. Tenemos plásticos duros con diferentes entramados en el diseño para darle mejor sensación de acabado, y aquí en la zona de los reposacodos también es plástico duro. Si llevamos elevalunas eléctricos en este acabado, llevamos un pequeño hueco para una lata, una botella muy fina, muy pequeñita. No hay ni manera de que se haga más grande porque sea un bolsillo de estos de tela o de red, no, va todo integrado en el plástico, con lo cual es algo pequeño para llevar aquí una botella de tamaño tradicional. Si llevamos aquí otro posavasos en la zona central, no llevamos ni conectores USB ni salidas de aire, es un coche bastante pequeño, y una banqueta bastante correcta. Llevamos este acabado en tela con un entramado bonito, y para las familias llevamos anclajes Isofix con canaleta a la vista, no llevamos ni tapas ni nada, pero está muy bien porque anclamos rápido nuestra silla y no dañamos el tapizado. Es un coche 5 plazas. Vamos a ver la plaza central. Para mi sorpresa, vamos a ajustar el reposacabezas. Para mi sorpresa, llevo 2 dedos de separación, así que muy bien. Y puedo juntar las piernas, ya que la zona del túnel central no molesta para nada. Y podremos juntar. Y para 3 adultos de mi contextura, ya os digo que podríamos apañarnos para trayectos puntuales de manera muy correcta debido al tipo de coche. Aquí mucha separación de las rodillas, con lo cual el mullido es cómodo, un poquillo más alto que los laterales, pero es cómodo, y el respaldo es de los coches más confortables que puedo probar a día de hoy en este segmento. La verdad es que es muy cómodo, y eso, bueno, es debido a la falta de comodidad para los que vamos en los laterales. No llevamos el reposabrazos, pero esto, para el tipo de coche que es, lo podemos prescindir. No llevamos tampoco bolsillos en los respaldos traseros, algo que podría venir bien, pero bueno, aquí se busca optimizar los costos lo más posible. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, buena entrada, un ajuste muy correcto, se siente al cerrar, no suena a esa chapa cruda, a esa chapa viva, está bien. Aquí plásticos duros. Encontramos otro tipo de material, aunque es plástico, pero con otra tonalidad. Vemos ya inserciones también en este símil plata, símil aluminio, que le da un poco más de calidad a este interior. Todo enfocado también a un nuevo salpicadero, con nueva organización, nueva disposición, con una pantalla de nuevo formato
del sistema Suzuki, que también va enlazado con el Suzuki Connect, disponible a día de hoy para el Swift, también lo más reciente para el Vitara y el S-Cross ya lo implementan, así que poco a poco se irán actualizando los modelos de Suzuki. Tenemos aquí las salidas de aire en la parte central, tenemos aquí el botón de encendido y más abajo tenemos la parte del clima con botones, una única zona, eso sí, pero totalmente independiente del sistema multimedia. Más abajo tenemos conectores USB, aquí tenemos 3 conectores, muy bien, y aquí un pequeño conector 12 voltios en este lateral. Una pequeña bandeja de carga inalámbrica por inducción para este acabado, 2 portalatas y aquí la zona de la palanca de cambios. En este caso estamos con la versión automática que, bueno, tiene una faldilla en polipiel muy bonita. Una palanca que también insertan aquí una pequeña zona en cuero para darle mejor acabado, muy bien. Y aquí un pequeño hueco para algunas cosillas que queramos tener a mano, pero también donde reposa el freno de mano de toda la vida por cable. Y para este acabado también tenemos calefacción de los asientos delanteros de una única intensidad. Unos asientos que además son con un carácter y un diseño muy deportivo, sujetan bien, son cómodos, la verdad es que está muy bien este diseño de banquetas, son muy confortables. En cuanto a huecos portaobjetos, tenemos buenos bolsillos en las puertas delanteras, incluso para botellas de mayor dimensión, está bastante bien, y una guantera que, bueno, tiene la dimensión correcta para la documentación y lo que queramos llevar allí dispuesto. En la zona alta, bueno, encontramos todo plástico duro, aquí no hay inserción de ningún plástico o material mullido, pero esto también da robustez a lo que es el modelo, un coche que durante mucho tiempo se ha mantenido, y cuando hablas con usuarios y propietarios, si eres uno de ellos, comenta aquí debajo, pero lo primero que hablan es de la durabilidad y la sencillez en sus acabados interiores. Con todo esto evitamos ruidos, grillos, bueno, una infinidad de problemas que llevan en los interiores, y al ser un coche pequeño, bueno, optimizamos el espacio, ya que todas son zonas bastante delgadas y obtenemos mejor espacio. En las puertas, además, a diferencia de la puerta trasera, llevamos una pequeña zona con acabado en tela para el reposacodo y una buena terminación y buen tacto. Y bueno, llevamos un cuadro de instrumentos analógico con 2 esferas típicas, pero con un buen diseño, informaciones varias de ordenador de a bordo, indicadores también de la ayuda a la conducción y todo eso. Y la pantalla central multimedia, donde tenemos Apple CarPlay inalámbrico como novedad, y aquí en un lateral tenemos la pequeña cámara que nos hace monitorización para el conductor. El volante, muy buen tacto, buen tamaño, llevamos aquí unas pequeñas levas. Al llevar la palanca en modo manual podremos hacer cambios en el volante, eso lo hablaremos en la parte dinámica, y toda una disposición de mandos muy correcta. En la zona superior únicamente aquí una iluminación, bombilla tradicional, y los parasoles con 2 espejos aquí integrados, muy útiles para los que van aquí delante. Así que nada, ya tenemos todo repasado del interior, vamos a la parte dinámica y os cuento qué tal va. Bueno, cuando ya estamos al volante de este Suzuki Swift de nueva generación, notamos que estamos ante un coche que mantiene su esencia, ¿no? Su mismo habitáculo, esta sensación de llevar un parabrisas prácticamente plano, un pilar muy recto, y eso a mí particularmente me gusta. Es un coche diferente, un coche, una identidad muy propia de esta vida del Swift. Y bueno, ya con estos ligeros toques y mejoras tanto en seguridad, aunque ahora está pitando constantemente y vamos a 41, la velocidad es 40 y vamos a 41 y nos va pitando el exceso de velocidad. Esa es una de las mejoras también implementadas, que ya lo tenía el Suzuki Swift, pero ahora ya es obligatorio llevarlo activo en todo momento. Y en este caso también tenemos la detección de control de carril, mantenimiento en el carril, y la monitorización del conductor para saber si estamos fatigados, si hay distracción y todo. Aquí con una pequeña pantallita, una pequeña cámara que va aquí integrada en la nueva pantalla multimedia. En esta oportunidad, como ya habéis visto, estamos con la versión automática, una versión automática que, bueno, ofrece ese nivel de confort ideal
para uso urbano, ¿no? Para las personas que por algún motivo, bien sea de salud o simplemente confort, no puedan hacer uso de un embrague, pues esta alternativa viene perfecta. ¿Y por qué digo alternativa? Porque, a ver, está la caja manual y la caja manual para este tipo de coches, un coche con un motor 3 cilindros en línea de 83 caballos y 112 Nm par, pues obviamente necesita algo de vidilla en algunos momentos, sobre todo en adelantamiento. Y en el cambio manual, sobre todo, tienes esa oportunidad de exprimir todo el rango de revoluciones a tu modo de ver como piloto, ¿no? En el caso del automático sí que es verdad que puedes elegir el modo manual y hacer uso de las levas, pero tenemos que tener en cuenta que es una caja tipo variador continuo y hace que, bueno, tengamos sensaciones de una caja de cambios de toda la vida, pero no es así. Es una caja de variador continuo que va un poco a su ritmo, pero dentro de las que hay en el mercado no están nada mal, al menos no es como la de la marca líder en el mundo híbrido, que a mí particularmente no me gusta. En este caso, el tacto y las sensaciones de conducción son muy buenas. Todo esto va apoyado, por supuesto, por una hibridación que aporta la etiqueta Eco, un pequeño motor eléctrico que aporta lo necesario a este pequeñín en situaciones de llaneo, situaciones ya de potencia un poco más grande, pero en todo momento va autorrecargándose, no es ni híbrido enchufable ni nada, es un autorrecargable, pero un híbrido ligero, ¿vale? No es un híbrido completo como estamos acostumbrados ya a ver en modelos mucho más líderes, ¿no? En este mundo híbrido, que tienen baterías más grandes y eso. Esto es una hibridación muy ligera, pero que nos permite, además de la etiqueta, tener un poco de consumos más contenidos. A nivel de suspensiones, un coche que no acusa ningún tipo de problema, es un coche ágil. Vamos a hacer un adelantamiento para que veáis. Que con una caja automática no tenemos mayor problema, siempre obviamente manteniendo los límites de velocidad, en uso de carretera secundaria como vamos ahora. La verdad es que es un coche que es muy correcto en ese aspecto. Además, estábamos en la parte de suspensión, un coche que acusa un balanceo muy bueno, un coche compacto, un coche ágil, una frenada que también en el momento que ya hacemos uso del pedal notamos un pequeño recorrido, automáticamente ya notamos la mordida del freno. La dirección muy buena, transmite lo suficiente. La ergonomía correcta, los asientos sujetan bien, tenemos buena lectura y visibilidad por los espejos exteriores, con detección de ángulo muerto, van calefactados. Estamos con el acabado S3, tenemos 3 acabados, como os he dicho antes, así que este va equipado hasta arriba. Y tenemos, por supuesto, en los acabados S2 y S3 la alternativa de la tracción All Grip, una tracción 4x4, eso sí, muy ligera, pero para un coche compacto de estas características, obviamente estamos ante una rara avis, un coche que te puede permitir estar en situaciones algo complicadas con una mejora de tracción, sobre todo con el coche del vecino, el coche de tu cuñado, el coche de tu suegro. Tendrás seguramente una mejora en situaciones un poco más complicadas, sobre todo en pavimentos resbaladizos, pues con una tracción All Grip para el Swift, que es una tracción que también implementaba el ya desaparecido Ignis, pues ahora únicamente lo ofrecen para el Swift. Pues a ver, a nivel de consumos, estamos en consumos que hemos logrado estar en los 4,2 en muchos momentos, en ciudad, que se pueden bajar. Yo tengo la sensación que sí. Tengo la sensación que sí, con mucho más tiempo, con varios repostajes y hacer un uso exclusivamente de ciudad, podremos estar en el entorno de los 3,8 y 4 litros. Yo creo que sí. Pero a nosotros nos ha dado eso, 4,4, 4,2. Pero ya saliendo de la periferia de ciudad, cogiendo autovía, velocidades más constantes, sobre todo a nivel de 100, 120 kilómetros por hora, pues estamos ya hablando de 5,8. Ya
un nivel, un rango que lo veo más acorde, ¿no? Porque son motores aspirados, en este caso de una cilindrada baja, 3 cilindros en línea, que bueno, necesitamos exprimir un poco más a fondo para poder obtener esos 83 caballos a nuestra disposición. Es un coche ágil, es un coche que tampoco vas a tener un problema excesivo, porque la verdad es que tampoco vas a permitir que un coche con este corte lo vayas a buscar con agilidad dinámica. También es una pena que para esta nueva generación de momento haya desaparecido el Suzuki Swift Sport, que era la edición más picante para este modelo Swift, un coche que con una buena dinámica, una buena puesta a punto, un motor un poco más potente, pues nos permite tener una sonrisa en la cara, ¿no? Pero bueno, este coche, el objetivo es ofrecer una buena conducción, una conducción urbanita, una conducción tranquila, confortable, muy bien equipada, eso sí, está ya con todo lo necesario para equipamiento de ayudas a la conducción y bueno, una puesta a punto increíble. Además, el equipamiento lo han organizado muy bien, S1, S2, S3 para este Swift y la verdad es que está muy bien. Además, ese toque del 4x4 para la gama es imbatible. Pues nada, amigos, ya toca detenernos y os cuento mi veredicto final. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este nuevo Suzuki Swift automático, la versión más idónea para quien busca confort y tranquilidad en el uso y conducción de un coche meramente urbano. Este coche puede salir a las periferias, incluso por qué no viajar, dependiendo si necesitas mucho espacio para tu familia o quieres viajar con muchas personas, te limitará un poco el maletero. Pero en cuanto a espacio interior, podrás viajar con una comodidad bastante acorde. Un coche que por sus 22.600 euros sin descuentos ni promociones en este acabado S3 y con la caja automática, o sea, muy bien equipado, me parece a día de hoy un auténtico chollo. Tienes etiqueta eco, una conducción súper divertida, 83 caballos que incluso parece que tiene más. Un coche que la verdad no te va a defraudar para nada, sobre todo a posta del tiempo, es decir, tenemos mucho tiempo con el coche, poco a poco te darás cuenta como no hay crujidos, no hay fallas endémicos de este coche. Si queréis buscar en internet o si sois propietarios de Suzuki Swift, comentar aquí en el vídeo. Muy pocos propietarios pueden hablar a nivel negativo de un Suzuki y sobre todo de un Suzuki Swift. Pero que muy pocos. Es un coche que ha pasado sus 4 generaciones de una manera óptima, muy noble y yo creo que es una clara alternativa a día de hoy. Así que nada, amigos, agradecemos a Suzuki Ibérica la sesión de este Suzuki Swift y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestros comentarios aquí debajo y por supuesto activar la campana para que os lleguen las notificaciones de nuestros vídeos. Sobre todo también no olvidéis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online, nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, que ahora es X, y también TikTok, donde tendréis actualidad y algunas cosillas diferentes de nuestras pruebas. Lo dicho, buen verano y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.